pasada semana con todo el tema de la inmigración, la ruptura de pactos. ¿Por qué considera Vox que es un problema la inmigración irregular? Bueno, yo creo que la inmigración ilegal ahora mismo es sin duda el problema más grave en toda Europa. Hay problemas asociados en primer lugar al cumplimiento de nuestras leyes. Tenemos unas fronteras y tenemos unas leyes que señalan cómo puedes entrar legalmente. Y existen vías legales para entrar en Europa. Lo que no podemos es aceptar que se entre incumpliendo nuestras leyes, pero además hay problemas graves de seguridad, de convivencia, el colapso de los servicios públicos, muy especialmente de la sanidad y de la educación en muchos países de Europa. Lo que está sucediendo en Alemania, en Austria, en Bélgica o en Holanda, o en Francia, por supuesto, es lo que puede suceder en España en un periodo muy corto de tiempo y, por tanto, nosotros aún estamos en condiciones de impedir que eso se produzca. ¿Cuál es su propuesta en materia de inmigración? Bueno, la propuesta evidente es la tolerancia cero con la inmigración ilegal. Es decir, no podemos admitir ni un solo inmigrante ilegal. Por eso nosotros nos opusimos al Pacto de Asilo e Inmigración de von der Leyen, que ya preveía inicialmente que aceptaría Europa 30.000 inmigrantes ilegales cada año. En segundo lugar, mejorar la directiva de retorno y cerrar acuerdos con los terceros países para que acepten a esos inmigrantes ilegales. Ahora vemos que Marruecos o Argelia no admiten a los inmigrantes ilegales que nuestras autoridades judiciales ordenan su expulsión del territorio nacional. Una tercera medida, por supuesto, es ese plan de deportaciones masiva, en el sentido de todos aquellos que han entrado y están ahora en Europa ilegalmente tienen que irse a su país. Y la cuarta, que tiene mucha importancia a propósito de lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Siria, es modificar el estatuto de refugiado. No es admisible que alguien entre, a lo mejor, con derecho a refugio, pero cuando las condiciones en su país cambian y mejoran, no vuelve a su país. Y eso tenemos que regularlo y tenemos que regularlo a nivel de toda Europa. La propuesta que hacía Meloni de trasladar a estos inmigrantes a terceros países, como era en el caso de Italia, a Albania, que Abascal dijo en una ocasión que era algo que estaban explorando, sigue siendo así pese a que la justicia lo rechazó. Yo creo que ¿qué es lo que sucede? Que la llamada justicia internacional está trabajando con un convenio de Ginebra de hace 80 años y la situación ha cambiado. Y por eso es una de las propuestas que Vox hace dentro del grupo Patriots en el Parlamento Europeo, que es modificar la Convención de Ginebra y el régimen de asilado. Ejemplo más evidente es cuando entran en Canarias inmigrantes ilegales que vienen de Afganistán. Desde Afganistán a España, Canarias, hay 10 estados por en medio, 9 de ellos islámicos, el otro es Israel. ¿Y por qué no se quedan en esos países? Y por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la forma de que salgan del territorio de la Unión Europea. Otra de nuestras propuestas es que esa criba de quién puede o no entrar en la Unión Europea, quién tiene o no derecho, se haga en los propios países de origen, a través de las embajadas o a través de lo que se llama plataformas regionales de desembarco. Lo que tenemos que hacer es impedir que entren ilegalmente en la Unión Europea. Y además con un efecto muy importante, mental, y eso es combatir el efecto llamada y a vez incentivar la llegada legal, porque así le damos importancia a aquel inmigrante que ha entrado, que cumple, que ha venido con toda la documentación, que no viene a delinquir, que sabemos sus antecedentes penales y que tiene un contrato de trabajo. Contra ese inmigrante, Vox jamás ha dicho nada en contra, ni tenemos nada en contra de ellos. Aprovecho para decir, a pesar de que el señor Almeida, alcalde de Madrid, en un famoso vídeo hace unos pocos días, mintió descaradamente porque él sabe perfectamente cuál es la propuesta de Vox en materia de control de inmigración. Y el tema de la inmigración siempre, bueno, pues es conflictivo en el sentido de que tiene también un punto de vista moral. ¿Ustedes consideran que aún así hay que mantener esa oposición y pues por ejemplo, propuestas como las deportaciones masivas a gente que viene a buscar una vida mejor, supongo? Claro, porque es que la inmigración es un tema político. Quien quiere llevarlo a un tema moral, pues será su problema, pero la moral será de su actuación personal. Es decir, las condiciones de acogida de inmigrantes en cualquier país tienen una serie de condiciones. Y una de ellas es que el Estado receptor pueda acogerles cuando se colapsan nuestros sistemas sanitarios. Y esto no se lo inventa Buxadé, que le pregunten a cualquier español que va a un hospital general, a un hospital comarcal, al hospital público, ¿cómo están las urgencias? ¿Quién está colapsando los servicios sanitarios? ¿Quién colapsa el régimen de ayudas a las viviendas en alquiler? Esta es la realidad en España y en toda Europa. Y por tanto,
España ya ha llegado a un punto en que no se puede acoger a nadie más y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ordenar esto. Los inmigrantes ilegales tienen que ir y que entren los que vengan legalmente. Una última, la inmigración, sobre este tema quiero decir. La inmigración fue el motivo por el que se rompieron los pactos de gobierno en distintas autonomías en julio. La semana pasada otra vez Vox dijo que no negociaría presupuestos si el PP pacta, si el PP se sienta a la mesa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el PP respecto a inmigración para que Vox vuelva a negociar presupuestos? Pues entendernos. Tiene que entendernos y tiene que saber lo que nosotros queremos, lo que estamos pidiendo en Bruselas y sobre todo tiene que manifestar claramente de forma expresa un rechazo a las políticas inmigratorias de Sánchez y de von der Leyen, que son las mismas. No cabe decir, es que es Sánchez, no, es Sánchez y von der Leyen, es el Gobierno de España y es la Comisión Europea. Y por tanto, cuando ellos hagan eso y manifiesten que aceptan nuestra política de control de la inmigración, pues veremos si puede volver a sentarse. ¿Cómo es la relación con el PP a nivel europeo, con el Partido Popular en Europa? Pues muy difícil, porque el Partido Popular en Europa es el elemento clave de esa estafa que nosotros hemos dicho del Partido Popular, el decir una cosa aquí y otra en Bruselas. El Partido Popular en Bruselas votó a favor de von der Leyen. El Partido Popular en Bruselas hizo discursos a favor de la Comisión Europea. Luego, cuando se coloca lo de Teresa Rivera, dicen nosotros vamos a votar en contra. Ya, pero todo el Partido Popular Europeo votó a favor de Teresa Rivera. Y por lo tanto se nos hace muy difícil. El Partido Popular en Bruselas está mirando permanentemente a su gran coalición con socialistas y progres europeos. Y por supuesto nosotros creemos que se equivocan porque además se están adoptando medidas en contra de los españoles permanentemente. Tenemos el acuerdo de Mercosur, que va a destruir a nuestro sector agrario, tenemos la decisión de la Comisión Europea de reducir las capturas de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, que destroza nuestra pesca, y en todo esto está el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros queremos que rompa con el socialismo europeo, que rompa con los progres, con los llamados liberales, con Macron en Europa, y que entienda que hay una alternativa, que es la alternativa de los patriotas. ¿Se sienten más alejados del PP en Europa de lo que lo están en España, en las comunidades y en el Congreso? Es que el Partido Popular en Bruselas, y la imagen es González Pons, dando un apretón de manos al tío de Bildu. Es que esta es la realidad de Europa. Lo pactan todo con los enemigos de España. Han aplicado ese cordón sanitario a los diputados de Vox. Ya no a los diputados de otros grupos, no, a los diputados de Vox han impedido que Germán Tertsch pueda ser vicepresidente de la delegación de Eurolat, que Mireia Borràs pueda ser vicepresidente de la Comisión de Agricultura, que yo pudiera ser vicepresidente en la Comisión de Medio Ambiente, y con sus votos han permitido que tíos de extrema izquierda estén en esos órganos. Es el Partido Popular el que tiene que dar explicaciones por qué prefieren a un tío de extrema izquierda islamista francés que a un español. ¿Está lejos una mayoría alternativa en Europa, como pudo ser, por ejemplo, la mayoría Venezuela? Bueno, esa mayoría, pues en la última sesión de Estrasburgo volvió a producirse con respecto a dos cuestiones, una el reglamento de deforestación y una resolución absolutamente alocada que traía la izquierda para prohibir el consumo de tabaco hasta en la calle y en cualquier lugar, ¿no? Totalmente totalitaria. Es el Partido Popular el que tiene que decidir. Yo creo que estamos muy lejos porque el Partido Popular, lo acabamos de ver en Rumanía también, prefieren construir sus acuerdos con el Grupo Socialista y con los progres. Y por tanto, ahora mismo yo creo que está muy lejos y nosotros tenemos una posición muy clara, estamos muy contentos y muy felices de estar en el Grupo Patriots, que es el que está marcando realmente una agenda política en Europa con una alternativa al gobierno centralizado de von der Leyen. En Europa tiene Vox también otro partido con el que hace oposición, que es Acabó la Fiesta. No sé si hay relación con Alvise y el resto de diputados, si negocian cosas, si hablan cosas. No, ellos son 3 diputados, están en el grupo de no inscritos y bueno, pues tenemos la relación normal de verse en el Parlamento. Y bueno,
lo hemos dicho y además yo lo vivo en la calle cuando voy por España, encontrar a muchas personas que dicen, oye, yo he votado, se acabó la fiesta, pero me encanta lo que decís vosotros los de Vox, ¿no? Yo creo que Vox es una fuerza política que abraza a sus votantes y que es capaz de poder representarlos, y con toda seguridad lo vamos a hacer. Mencionaba antes el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Bueno, ya me decía que están en contra. ¿Por qué? Pues estamos en contra por muchas razones. En primer lugar, la primera, y es que, ¿tú sabes cómo es el acuerdo de Mercosur? ¿Lo sabe algún español? Llevan negociando sin dar ni un solo documento desde el año 2019. 5 años de negociación en los que no sabemos qué está negociando von der Leyen. Cuando Vox habla de las élites contra el pueblo, el globalismo es esto. Llevan 5 años negociando en despachos y no sabemos qué han negociado. Lo que sí sabemos es que siempre en los acuerdos comerciales el sector agrario y el sector ganadero son la moneda de cambio. Y nos lo imaginamos, que al final von der Leyen en una reunión final ha cerrado un acuerdo con Lula. Es el peor gobernante para Brasil y el peor gobernante de Brasil. Y por tanto nosotros estamos en contra, porque sabemos que el sector agrario y el ganadero van a ser la moneda de cambio. Con Mercosur además tenemos una solución muy sencilla, que es que pregunten a los españoles. Es una oportunidad perfecta para activar ese artículo 92 de la Constitución y hacer una consulta. Y que nos expliquen en qué consiste Mercosur, en qué va a ser perjudicial para el ganado de vacuno, para nuestra pesca, para los sectores del olivo o del arroz. No se ha dado ni una sola explicación. Von der Leyen sale, cuelga un tuit y se pone una foto con Lula y dice, ya hemos cerrado un acuerdo que va a afectar a toda la economía europea. Por lo tanto, nosotros lo rechazamos y nos vamos a poner, como nos hemos puesto siempre, del lado del sector agrario. La pregunta es para el Partido Popular. En su programa de las elecciones decían que rechazaban Mercosur si afectaba al sector agrario. Llevamos una semana y ningún líder del Partido Popular ha dicho nada de Mercosur, porque von der Leyen les ha dado la orden. Vuelven otra vez a engañar a sus votantes. En las elecciones dijeron una cosa y ahora están en otra. Vox cambió en julio a ECR de Meloni por Patriots con Orbán. No sé, 6 meses después, ¿qué balance hacen de esa nueva alianza o de ese nuevo grupo? ¿Qué han conseguido en Patriots que creen que no hubieran conseguido con Meloni? Pues mira, por ejemplo, la declaración de Budapest contra la inmigración ilegal que sacamos el viernes y que es todo un programa europeo para luchar contra la inmigración ilegal. Yo creo que esos titulares, el ECR de Meloni, el ECR de Vox. Nosotros contribuimos a que creciera el ECR y estamos muy orgullosos. Pero el pase a ese otro grupo parlamentario, Patriots, que es la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo y que tiene no solo a Orbán, tiene a Babiš, el líder en Chequia, primer partido de Chequia, a Wilders, ganador en las elecciones en Holanda, a Le Pen, ganador de las elecciones en Francia. Yo creo que hay una fuerza política muy vibrante en Patriots. Y nosotros seguimos colaborando absolutamente con todas las delegaciones del ECR, bueno, con todas aquellas, pues como Italia o como los polacos de Ley y Justicia, con los que mantenemos una relación constante de colaboración. Bueno, ahora mismo, decir que justo estábamos preparando un correo para apoyar a Meloni, a Fratelli d'Italia en unas enmiendas que plantea en el Parlamento Europeo. La colaboración es permanente. Así como me comenta que, por ejemplo, en temas de inmigración quizá tienen más afinidad ahora con los del grupo Patriots, también hay grupos partidos que forman parte de Patriots que pues, en otros temas igual son más distintos a Vox. Me refiero, por ejemplo, a la cercanía al régimen de Putin que puede manifestar partidos como el de Orbán. No sé si se sienten cómodos con eso. Yo creo que es que hay mucha propaganda en esto. Orbán no tiene cercanía al gobierno de Putin. Orbán tiene la cercanía al pueblo húngaro y tiene en cuenta para su política nacional e internacional las necesidades del pueblo húngaro y por tanto ve la situación distinta. En cualquier caso, nosotros tenemos claro que hay 3 puntos que nos unen y es lo que ha hecho configurar a Patriots: la inmigración ilegal o la lucha contra la inmigración ilegal, la lucha contra el Pacto Verde y todas las consecuencias económicas sobre nuestras empresas, los autónomos, los agricultores, y el tercero, el combatir la burocracia de Bruselas. Y en esos 3 puntos estamos muy unidos, muy fuertes y muy decididos. Y en las otras cuestiones, pues cada uno
por supuesto que no nos influye como nuestra posición respecto de Marruecos. Pues hay partidos dentro de patios que respecto a la cuestión de España y Marruecos, pues no está en su agenda política, pues para nosotros, pero sin embargo la respetan y en la medida de lo posible pues colaboraremos para hacerles entender nuestra posición, ¿no? Mencionaba ahora el Pacto Verde y las políticas destinadas a combatir el cambio climático. Bueno, con esto de la Dana de Valencia se ha puesto más al orden del día que nunca. Los meteorólogos alertan de que fenómenos tan extremos como ese se van a producir con mayor frecuencia a raíz del cambio climático. Vox se opone a las políticas europeas destinadas a combatir el cambio climático. ¿Cuál es su propuesta? ¿Por qué esa oposición? Porque las políticas medioambientales de la Unión Europea están basadas en un prejuicio ideológico y es considerar que destruir nuestra economía, que decrecer económicamente, que ser más pobres va a mejorar la situación medioambiental del planeta. Y nosotros decimos que eso es una tontería. Me refiero, el nivel de emisiones de CO2 en el mundo sigue aumentando, a pesar de que en Europa se sigue bajando, porque China o la India siguen incrementando sus emisiones de CO2. ¿Qué decimos nosotros? Ante los problemas medioambientales, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, de innovar y de poner su inteligencia al servicio de esto. El ejemplo, y es perfecto para el tema de la gota fría en Valencia, es que si hubiéramos hecho presas y se hubiera canalizado el agua, no hubiera sucedido ese resultado mortal. Si esas riadas e inundaciones periódicas son permanentes y está en la historia de la hidrografía española. Santiago Abascal sacó aquel documento del año 1790 en la que ya se quedaba acreditado que había riadas e inundaciones en el Levante español. Y lo que tiene que hacer el ser humano es adaptarse, crear presas, infraestructuras, canalizar el agua, lo que se hizo con el río Turia, que ha salvado a la capital de Valencia. Si esa canalización del río Turia en el año 57 no se hubiera hecho, el desastre hubiera sido muchísimo peor. Y sin embargo, ¿cuáles son las políticas europeas? Que de Rivera, y de Sánchez, y de Moreno Bonilla, en las que están todos. Destruyamos las presas y que los ríos fluyan de forma natural. Bueno, pues cuando los ríos fluyen de forma natural suceden estas cosas. Conectó también con la parte jurídica por este lado. Ustedes se han querellado contra Sánchez y algunos miembros del gobierno a raíz de su gestión de la Dana, entre otras cosas por no haber decretado la emergencia nacional. ¿Por qué no se querellan contra Amazon, que también podía decretar esa emergencia nacional? Porque hay una clara línea, a nuestro entender, entre esa responsabilidad criminal del gobierno y la responsabilidad política de una deficiente gestión, de lentitud en la toma de decisiones de Amazon. Porque desde el primer momento se advierte que tiene un carácter nacional esto. Eso en la parte de haber actuado adecuadamente. Pero tiene un carácter nacional porque es que hablamos siempre de Valencia, pero ha habido muertos también en Albacete, en Cuenca. Esa riada afectó a 3 provincias andaluzas, a Barcelona, a Tarragona, Aragón, incluso llegó a Baleares. Es decir, el elemento nacional era evidente y por tanto la responsabilidad es de quienes tienen el gobierno de la nación. Pero nuestra querella es por homicidio imprudente, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que está en una posición de garantizar la seguridad no ha adoptado las medidas adecuadas para proteger. Y eso es Rivera, que tenía una serie de infraestructuras aprobadas en la Confederación Hidrográfica del Júcar para el periodo 2022-2024 y no ejecutó ninguna. Por el fanatismo climático. Es fanatismo puro y duro. No vamos a hacer presas. Es que los fondos europeos no se han podido destinar a hacer infraestructuras hidráulicas porque iba a decir una palabrota, algún idiota en Bruselas que ha dicho que eso no se puede destinar porque produce perjuicios al medio ambiente. Poner canalizaciones para gestionar el agua. Y este es el problema y esa es su responsabilidad. Y respecto de Marlaska es evidente. Vamos, todos los españoles vimos aquel día, 29 de octubre a las 7 de la tarde, los vídeos que corrían ya por las redes sociales. Y no declara la emergencia de interés nacional, poniendo todas las fuerzas de la nación al servicio de los valencianos. Eso tenía que haberlo hecho él unilateralmente porque es su responsabilidad. Y no lo hizo a propósito. Y por tanto hay una responsabilidad criminal que esperemos que el Tribunal Supremo la deduzca, aunque estamos esperando aún la admisión a trámite de la querella.
Y con Mazón es otra cosa distinta, lo hemos dicho. Hemos sido nosotros los que pedimos esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas y exigir las responsabilidades y depurar responsabilidades. Con Mazón es más fácil porque es que él mismo las ha reconocido, cesando a miembros de su gobierno, ¿no? Pero eso es una responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad criminal. Yo creo que la gente lo ha entendido, además. ¿No es esta la única causa o el único caso en el que separan responsabilidad política de responsabilidad penal? Vox está personado en muchas de las causas que ahora mismo cercan a Sánchez y su entorno. ¿Por qué decide Vox entrar como acusación popular en las causas de corrupción? Porque creemos que se han cometido delitos. No hay más. No es una estrategia política, es la persecución de delitos. Cuando tenemos al hermano de Sánchez residiendo de forma fraudulenta en Portugal, con una causa iniciada por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, se ha cometido un delito, vamos a estar ahí. Digo, Begoña Gómez está en una causa, una macrocausa en realidad sobre tráfico de influencias, consideramos que hay un delito. Con el tema de las mascarillas, los sobreprecios en la contratación durante el tiempo del coronavirus, es delictivo. Imaginemos que eso lo hubiera hecho un alcalde normal y corriente, ya no digo un alcalde de Vox, y estaría abriendo todas las portadas, hasta la muerte política de este señor. Y lo hemos visto, la corrupción urbanística, la corrupción en los contratos, por tanto, Vox actúa porque hay un delito. Y además, con un elemento adicional, y es que la Fiscalía no actúa con la determinación que sería exigible en un Estado de Derecho sano. Porque hay, bueno, ¿qué tenemos en la causa del fiscal general del Estado? Que no ha dimitido aún, que no ha cesado, que es que no tiene nada de dignidad. Es que hemos visto a Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, ahora recientemente parar una ponencia de una magistrada del Tribunal Constitucional porque al parecer iba a darle la razón a Vox en la cuestión relativa a las leyes de memoria democrática autonómicas. Es el asalto total a las instituciones, con la colaboración del Partido Popular, lo digo con toda la pena, porque les advertimos, no pactéis el Tribunal Constitucional, no pactéis el Consejo General del Poder Judicial, no pactéis la presidencia de Pumpido, no pactéis nada. Y por tanto, si hay delitos, ahí vamos a estar. ¿Qué le ha parecido a usted la confesión de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional? Estamos viendo durante pues yo creo que el gobierno ha salido en tromba diciendo que no aporta pruebas, que sí, lo ha inventado todo, que es el pequeño Nicolás. No, que se ha inventado todo, eso no. Eso es evidente. Víctor de Aldama es verosímil, diríamos. Y sobre todo, Víctor de Aldama lo que ha dado es un relato lógico a unas pruebas ya existentes. Porque toda la propaganda del gobierno de Sánchez es, no, Víctor de Aldama tiene que probar. Bueno, no, vamos a ver, es que la prueba ya está en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ya están ahí, muchas pruebas. Los WhatsApp, los correos electrónicos, los contratos, todo eso ya está. Lo que ha hecho Víctor de Aldama es explicar lo que ha sucedido. Y es un relato que es absolutamente lógico, coherente con las pruebas que hay y además está aportando documentación. Con lo cual es verosímil, es verdad que tendrá que probarse. Y habrá un juicio, espero, o muchos juicios. Usted es abogado, se está planteando pues, casi un dilema, ¿no? Se está diciendo, bueno, si el señor Aldama no tiene pruebas de entregas de dinero en efectivo a cargos del Partido Socialista, que no hable de eso, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona dando por bueno lo que dice este señor? Si ha hecho pagos pero no tiene grabado ese pago, ¿qué debe hacer ante la justicia si decide colaborar? ¿Contarlo o no contarlo? Bueno, debe hacerlo, claro. Es que si no estaríamos aceptando que pudiera haber delitos graves, delitos que afectan a dinero público, delitos que afectan a las propias instituciones, a su credibilidad. Es que están afectados varios ministerios, están afectadas varios organismos públicos, está afectada la presidencia del gobierno, la credibilidad del Estado se ve dañada. Que en el fondo forma parte también de una estrategia socialista. Si vemos cómo ha funcionado el socialismo en Hispanoamérica, una de las cuestiones es debilitar las instituciones, para asaltar las instituciones, ¿no? Entonces, claro que tiene que hacerlo. De todas maneras,
los pagos en efectivo, hay muchas formas de tenerlos por acreditados y en los juicios de todo tipo, de juicios fiscales, de blanqueo de capitales o de delitos contra la hacienda pública, en muchas ocasiones hay condenas en unas pruebas directas, porque hay una cosa que se llama la prueba indiciaria, el conjunto de indicios, y al final todo lleva a la misma conclusión, y hay gente en la cárcel por esto. Con lo cual, ¿por qué hay españoles de a pie en la cárcel por esto y no va a haber políticos en la cárcel con esto? Con más razón. Cuando usted vio la fotografía del señor Aldama con Pedro Sánchez, que publicamos en El Mundo, en un acto de partido, en una zona restringida, y con el testimonio posterior donde él dice Sánchez era el que quiso fotografiarse conmigo y darme las gracias por lo que yo estaba haciendo. Estoy al tanto de lo que haces, estoy al tanto. Es frase de Al Capone, ¿eh? Es frase de Al Capone. Sé que lo estás haciendo y estoy muy contento contigo. Sigue así. Es evidente, me refiero que yo no tengo ninguna duda, pero por una cosa muy sencilla, y yo no entro en la sede del Banco Santander o de una institución sin que me dejen entrar, o en la noche electoral aquí en la sede de la calle Bambú entra quien Vox quiere que entre, está acreditado, es afiliado, tiene determinada... Por lo tanto, cuando él entra en la noche electoral o en un congreso, no sé qué era, del Partido Socialista, es evidente que es porque alguien le ha llevado hasta la puerta del presidente. Eso es indiscutible y hay una conexión. Yo creo que eso es que nadie lo puede negar y todos los españoles lo saben, incluso los que votan al Partido Socialista, incluso los que van a volver a votar al Partido Socialista. Cuando Pedro Sánchez relevó a José Luis Ábalos como ministro de Transportes en el año 2021, ¿sabía lo que estaba pasando? Yo creo que ahora mismo no tenemos ninguna duda. Habrá que probarlo y eso, pero es decir, la realidad política del relato que llaman ellos, eso es indiscutible. Por supuesto que sale, además es abrupto, y ya cuando sale ya hay muchas noticias que intentan dar explicación de por qué se ha producido. Era el hombre fuerte del PSOE, el hombre fuerte del gobierno, el hombre de confianza de Sánchez, y uno no hace una crisis dentro del gobierno de ese calado, por supuesto, que es evidente. Y además ya en aquel momento Vox ya había iniciado muchos de esos procesos judiciales. Vox no aparece aquí de repente como aprovechando la situación. No, es que ya estábamos desde el primer momento. Las primeras querellas por los sobreprecios en los contratos de las mascarillas, por ejemplo, contra Illa o Armengol, las interpone Vox. Y bueno, pues por esta práctica procesal del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, de ser muy restrictivo con las admisiones a trámite de las querellas contra los ministros, pero yo creo que hay que hacerlo. Yo animo a que los magistrados ponentes del Supremo abran y llamen a declarar si simplemente es esto. Si admite a trámite la querella, se llama a declarar y que dé explicaciones. Oye, a lo mejor da todas las explicaciones del mundo, perfecto, pues que se archive. Pero esos archivos, sin ni siquiera dar la posibilidad de iniciar el proceso, han hecho mucho daño. Si en el año 2021 aquellas querellas hubieran iniciado la investigación, posiblemente nos hubiéramos evitado pues muchos desastres para España, seguro. Estamos viviendo, ahora dejo a Paloma porque cuelo esta cuña de los temas judiciales. Estamos viviendo durante los últimos días, las últimas horas, una ofensiva que es novedosa contra la UCO, ¿no? Habíamos vivido una ofensiva contra los jueces de instrucción, personalizada en la figura del juez Peinado. Ahora la Fiscalía General, con un durísimo escrito, habla de que la UCO ha cometido un sinfín de irregularidades en la causa del fiscal general y demás. Ustedes saben bien que la UCO se ha posicionado dependiendo de cada caso. En el caso de Begoña no ha advertido delito, en otros casos está advirtiendo delito. ¿Qué le parece a usted esa nueva fase de la ofensiva contra los jueces? Pues lo que yo decía antes, es el deterioro de las instituciones. Para ellos es fundamental. El socialismo quiere deteriorar todas las instituciones. Eso forma parte de su estrategia. Yo todo el respeto a la Guardia Civil, a la Unidad Central Operativa. Hizo lo mismo Pujol, en aquella, ¿recordáis? ¿Quién es la UDEF? ¿O qué coño es la UDEF? Pues es lo mismo, es deteriorar la institución, intentar quitar credibilidad. Es muy grave, pero es grave que el fiscal general del Estado siga siendo fiscal general del Estado. Es una barbaridad. En cualquier democracia sana, hay que decirlo, que España no es una democracia sana. Aunque creamos todos vivir en la apariencia de que es una democracia sana, no lo es.
no lo es, y hay que reformar y hay que regenerar. ¿Y por qué? Pues porque en eso han estado PP y PSOE durante 50 años. Ahora pues tienen más tensiones, pero han jugado a esto, a dominar todas las instituciones, a colocar a su gente. La semana pasada hemos visto como PP y PSOE en Murcia se han repartido los puestos de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. Es que siguen en lo mismo. Y eso al final produce situaciones como esta, que es que las instituciones se ponen al servicio de los partidos. Y no puede ser, no puede ser. Una de las formas que tiene el gobierno o las estrategias que está siguiendo para defenderse de todas las causas que tiene abierta es decir que detrás de estas acusaciones populares hay organizaciones de la ultraderecha, cito textualmente. ¿Qué opina de eso? Nada, basura intelectual. Es decir, el Partido Socialista, ¿qué hace? Lo que ellos hacen, te lo echan cara. El ejemplo es creo que fue la última intervención de Sánchez en la Comisión de Control en el Congreso de los Diputados. Es decir, todo lo que él hace, de repente dice, esto es lo que está haciendo Abascal. No, pero eso es lo que hace usted. Esto es lo que hace usted. Utilizar a los medios de información, soltar bulos, propaganda masiva, mentiras, desinformación, destruir instituciones. La agencia EFE, Radio Televisión Española, es decir, lo devoran todo. Y esto es lo que hace Sánchez. No hay organizaciones, ¿no? Detrás de la persecución de los delitos cometidos por el gobierno, pues fundamentalmente sí, está Vox y hay algunos periodistas y algunos medios, y no todos los medios, algunos periodistas dentro de algunos medios que están intentando buscar la verdad. Está la Unidad Central Operativa y algún fiscal valiente que también hay, y jueces valientes, como el juez Peinado. ¿Qué valoración hacen de su personación en las distintas causas? Mencionaba usted que algunas de ellas se han ido archivando o no se admitió la querella, otras sí. ¿Qué valoración hace Vox de esta? Pues yo creo que muy buena, de verdad. No puedo hablar más que bien internamente de la organización del servicio jurídico de Vox, tanto a nivel provincial como fundamentalmente a nivel nacional, con el liderazgo de Marta Castro en el día a día y en las declaraciones. Yo creo que es un trabajo extraordinario, que yo soy abogado del Estado y he trabajado también en el ámbito privado y eso requeriría una estructura de 100 abogados. Sin embargo, somos muy poquitos aquí, con lo cual yo creo que es un gran trabajo que además vamos mejorando, que cada vez tenemos una visión más completa y una eficacia en ello. Ahora, el que te admita o no tramite la querella, pues ya depende del ponente. Pero vamos, hemos visto inadmisiones a trámite y archivos de la querella por el tema de Delphi y el aeropuerto de Barajas. Y se inadmitió. Y ahora, es que dice Víctor Aldama, ¿no? Joder, si yo organicé, si yo les había organizado la cena, pues si esto lo sabía Ábalos, si es que allí mismo estaban llamando a Sánchez a ver cómo desbloqueábamos esto, porque efectivamente se estaba incumpliendo el régimen de sanciones establecido por la propia Comisión Europea. Entonces, teníamos razón, se archivó, bueno, ya, pues, ¿qué le vas a hacer? Es decir, al final no, si de nosotros dependiera ya estarían todos juzgados. Condenados, pues ya lo deberíamos, pero juzgados todos, estarían en un juicio, que es lo que tienen que hacer, declarar y dar explicaciones ante los españoles. ¿Les resulta creíble que Delcy, o sea, es decir, que el gobierno español no supiera, cuando organiza ese viaje, que Delcy Rodríguez tenía prohibido la entrada en el espacio Schengen? Sí, no es creíble. Porque, es decir, a los ciudadanos se nos contó primero que había sido una visita sobrevenida, que Delcy llegó una noche por sorpresa y que tuvieron que gestionar aquello. Lo explicó el propio Pedro Sánchez en el Senado, y ahora hemos visto que la realidad fue muy diferente, es decir, que el viaje se planificó por parte del gobierno con una participación relevante de Aldama, y Aldama en su confesión del otro día llegó a contar que cuando Delcy estaba viniendo le dijeron llama al avión y que se dé la vuelta. Es decir, ¿cómo se puede...? ¿Qué hay de verdad en todo eso? ¿Sabía el gobierno que tenía prohibida la entrada? ¿No lo sabía? Es imposible que el gobierno no lo supiera. Y además voy a añadir, y me da igual, porque un españolito de a pie no se sabe el artículo 33 del reglamento del impuesto de la renta de las personas físicas, que lo obliga a no sé qué y le cae una sanción. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Pues si no excusa para un español normal y corriente, ¿cómo va a excusar al presidente del gobierno? No, esto es inaceptable, es la burla, es el que se descojonan de nosotros, en nuestra cara. ¿Y a qué responde el interés por parte del gobierno de Pedro Sánchez en entablar esos lazos con el gobierno de Maduro?
Porque viene de años, es Zapatero, está ahí socavando desde que Zapatero se deja el gobierno tras la victoria de Rajoy, y él lleva muchísimos años forzando esas relaciones. Y Zapatero es uno de los malos de la película. A pesar de eso tiene buena prensa aún en España, y se le recibe como el expresidente. Bueno, sí, pues formalmente es el expresidente, pero es uno de los jefes del clan, por no decir, no sé si el auténtico jefe del clan. Y por tanto ha apoyado a Maduro en este proceso de insurrección y de golpe a la democracia que dio contra Edmundo González y María Corina Machado. Y lo aceptamos ya. El 10 de enero tendría que estar Edmundo González como presidente de Venezuela. Y lo hemos aceptado, y aceptamos tantas cosas. Y Zapatero está dirigiendo esto. ¿Ustedes creen que la labor de intermediación de Zapatero es altruista? Yo ahora le respondería con una... yo creo que podría citar a Hayek, ¿no?, en su Acción humana, cuando dice que todo el mundo actúa teniendo en cuenta su máximo interés. ¿Cuál es el máximo interés de Zapatero? Es la realidad, es Venezuela y República Dominicana. Yo aprovecho esta entrevista para hacer un llamamiento para que las autoridades de República Dominicana limpien la imagen de su país. República Dominicana es un país que ahora mismo lo han convertido en un estercolero, y lo ha convertido en socialismo español. Todo va a República Dominicana. Entonces, República Dominicana tiene que hacer un esfuerzo para colaborar con nosotros, con nuestros jueces, y perseguir a estos tíos. Todo al final acaba allí, ¿no? Y bueno, pues esas relaciones internacionales del socialismo no hay que desdeñarlas. Son muy importantes y muy graves. Cuando nosotros hace unos años hablábamos del Foro de Sao Paulo, pues conspiranoicos nos decían. Bueno, no, pues mira, la conspiración está ahí, y sigue estando Lula, y Maduro, y por supuesto Cuba, y Nicaragua, y México, y es toda una red en la que se van... Es decir, el primer contrato de Víctor de Aldama, la primera relación que él habla en junio de 2018, dice, no me llaman para un asunto en México. Joder, México, es que claro, es que nunca es para una negociación en Alemania o en Italia. ¿Y esto por qué? Pues porque tienen toda su red de contactos. Los cobros millonarios del ex embajador español en Venezuela, Raúl Moró, en la época de Zapatero, ¿es un hecho aislado o está en relación con todo lo que estamos... No hay nada aislado. Nada aislado. Esas relaciones permanentes, pero está también Podemos, como intervino Venezuela, este pobre hombre que ha caído en desgracia ahora para el feminismo, que también pues cobraba sus informes por monedas falsas y cosas así, ¿no? Entonces esto es la realidad. Entonces, cuando nosotros hemos dicho el foro, el socialismo, no es una conspiración, porque es que es público. Es que es público. Las conspiraciones son ocultas. Esta es una realidad pública, ¿no? Y sin embargo se olvida. Y esto es así, la realidad de la política internacional es así. Cuando uno se va a un país, a una determinada reunión, se va con una finalidad concreta. Cuando Zapatero vive muchísimo tiempo en Venezuela y tiene apoyos en el gobierno venezolano, forma parte de una red corrupta, sin duda, porque es una tiranía lo que están sufriendo los venezolanos, ¿no? Por lo tanto, estas cosas no se desconocen, al contrario, tú eres cómplice y eres colaborador.